palabra del Señor en la segunda epístola a los Corintios, capítulo número 2 y verso número 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche, Padre. Queremos agradecerte, Señor, porque tienes para nosotros una porción, Señor, de tu palabra para consolarnos, para bendecirnos, para animarnos, Señor, para confortar nuestra alma, Señor, para reprendernos, para corregirnos, para que hagamos las cosas mejor, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad con esta palabra, Señor. Queremos también darte las gracias, Padre, y suplicar por una petición especial de nuestro hermano Hortensia, Señor, que te suplica, así como Waldo Samuel Mendoza, que tiene una petición por sus exámenes de la siguiente semana, Señor, y te agradece por una beca, Señor, de unos cursos que le dieron, Señor. Gracias, Señor, por su vida. Y también te suplica por su hermana Ruth, Señor, que ha estado con dificultades de salud. Gracias te damos, Señor. Te suplicamos por ella, Padre. Tú sabes las aflicciones, Padre, que nos ha dado, pero, Señor, confiamos en tu misericordia, Padre. Señor, a esta hora donde se encuentra, Señor, oramos por ella, Padre. Oramos, Padre, para que nada afecte en su corazón, ni en su mente, Señor, y en su cuerpo mucho menos, Señor. Que tengas control, Señor, de toda emoción y de toda cosa, Padre, que haga alterar, Señor, su cuerpo, Señor, su vida. Te bendecimos a esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje, hermanos, el título es Hablando con sinceridad. Hablando con sinceridad. Dentro de muchos de los temas que el apóstol Pablo toca, ¿verdad? Hay algunos temas que pasamos a veces por alto, ¿verdad? Porque nos parecen como algo común o algo normal, digamos, ¿verdad? Dentro de todas las cosas preciosas y las revelaciones que el apóstol tuvo. Sin embargo, no podemos pasar por alto esta transición en estas cosas que Él nos da de parte del Señor. Porque la palabra que el Señor nos da se cumple con una sinceridad, con una palabra sincera, con algo de mucho valor. Porque yo le digo algo, hermanos, mire, cuando estamos pequeños,
¿verdad? Nos mienten y nosotros nos sentimos felices. Y le comenzamos a decir a la niña, si usted es la más linda del grado. Y ya, pues sí, ¿verdad? Y usted es la más inteligente, y usted aquí, y usted allá. Pero ya cuando estamos grandes, ya no queremos que la mamá le diga a su niñote de 25 años, hijo, usted es el más bonito ahí. Y el hijo, sí, mami. No, ya eso ya no cabe, ya realmente nos sirven más las palabras de sinceridad, nos sirven más las palabras de verdad, las palabras reales. Ya nadie crece, ¿verdad? Nadie crece, ya eso ya no anima, ya no anima. Ya no anima. Queremos más bien ser fuertes, ¿verdad? Tener, como quien dice, más defensas, ¿verdad? Así como un cuerpo. Usted, un niño, pues, o sea, un bebecito, ¿verdad? Usted sabe de que no es aconsejable que ande en las grandes aglomeraciones de gente, pues, porque está recién nacido y puede absorber algo que no está listo, que no tiene las defensas para soportarlo, ¿verdad? Por eso, y aquí a los que tenemos ya algún tiempo en el Señor, ya no nos pueden estar hablando. Vayan, mi hijo, vaya, aquí está su pachita, va, ya no se puede. Tenemos que entrar con palabras más sinceras, con carne, ¿verdad? Ya no nos pueden dar lechita, ¿verdad? Y el apóstol decía, algunos de ustedes yo les tengo que seguir dando lechita, ¿verdad? Y lo lamento, decía, ¿verdad? Porque ya no están de leche. Ya no puedo seguir con las mismas cosas básicas, ¿verdad? Tenemos que pasar a otras cosas que les van a servir más. Y aquí realmente vemos algo que el apóstol nos habla, porque necesitamos cosas que aún no importa si nos sacuden, ¿verdad? Pero que nos hagan cambiar. De repente no estamos listos para soportar toda verdad, eso es cierto. Que el Señor nos ayude para poder recibir la verdad. Porque alguien dice, no, hablemos verdad. Pero, ¿verdad? No es tan simple. Porque podemos decirlo así, pero casi suplicando misericordia que no nos vayan a decir muy dura la verdad. Y de hecho, hay cambios, hay cosas que nos sacuden y nos cambian, porque esa verdad nos hace de valor para el Señor, porque nos hace gratos al Señor. El ser sinceros nos hace gratos al Señor. Es una fragancia al Señor, ¿verdad? Y eso realmente nos volvemos un olor grato y hará que vayamos por caminos de victoria, ¿verdad? De triunfo. A veces pensamos que los caminos de triunfo, salí de esto, ay Señor, me sacaste de esto otro. Y a veces el camino del triunfo, o el camino de victoria, es aquel que puede ir caminando en la verdad del Señor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podemos seguirlos. Vamos en una carroza triunfante, ¿verdad? Porque el Señor así lo hizo, ¿verdad? Muchas veces lo hizo. Yo recuerdo más aquella cuando se volteó y les dijo, bueno, ustedes me siguen, ¿por qué, vea? Porque les di de comer, dice. Hermano, ¿y quién no quiere comer gratis, vea? Entonces, pero ustedes no me deben de seguir solo por eso, vea. Entonces, es una verdad dura, porque el más orgullosito de ahí inmediatamente se dio la vuelta. ¿Ves qué se cree, vea? Y yo tengo para comprar mis... ¿verdad? Pues sí, el más orgulloso no soportó. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente, verdad, deja de seguir al Señor, hermano? Porque hay una verdad que se predica y ya no nos gusta. Ya no nos gusta, hermano. Y ya aquel que la dijo ya es enemigo, ya nos incomoda, o nos sentimos señalados, o que todo el mundo está pensando lo mismo. Por eso esta porción nos enseña lo que debemos hacer para no desviarnos de la sinceridad, porque eso es lo que nos va a mover por el camino correcto, ¿verdad? El soportar la palabra de verdad y el decir la palabra de verdad, porque también ya no se pueden muchas cosas.
Y esto, este camino es el que hace sacudir, como decimos, al hombre en su interior, ¿verdad? El que nos hace, lo que nos hace, la palabra sincera que nos hace reflexionar, ¿verdad? Cuando ya no hay nadie, cuando estamos solos y podemos decir, Señor, es cierto, ¿verdad? El Espíritu Santo nos convence por aquella palabra sincera. Y sin embargo, para los que se van perdiendo, esa palabra es palabra de muerte, ¿verdad? Es palabra de muerte, va para muerte. O sea, porque no, al no soportarla, se apartan, y al no soportar la verdad, nunca llegan al conocimiento de Dios, nunca se acercan a Cristo. Entonces, esta palabra es muy preciosa, dice el verso 12, y esto también como introducción, ¿verdad? Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, ¿verdad? Él deja claro que por qué no se quedó allí a pesar de que se le abrió puerta, ¿verdad? Y esas son decisiones, ¿verdad? Decisiones personales, decisiones en este caso ministeriales, ¿verdad? ¿Y por qué no aquí? Mira, si aquí tenés todo, ¿verdad? Aquí está bien fácil. Había una razón, porque el apóstol tenía un plan de predicar con puerta abierta, ¿verdad? Su misión iba a poder ser cumplida, pero pasó algo, y fue que no se pudo encontrar con Tito en ese lugar. Y por esta razón él partió a Macedonia a encontrar a Tito. Y entonces alguien dice, bueno, pero alguien muy legalista pudo haber dicho, aquí había para predicar, se hubiera quedado, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos algo muy, muy precioso, porque la decisión de ir a encontrar a Tito fue por amor a su ayuda. O sea, el que es soldado, ¿verdad? El que es soldado del Señor puede detectar, ¿verdad? Puede sentir que necesita reforzar, ¿verdad? A la otra persona, y le hace falta el poder complementar, en este caso, las noticias, ¿verdad? Las buenas noticias que Tito tenía. Por eso son decisiones que parecen que nos alejan de la misión, pero lo que sucede es que el Señor quiere que se cumpla la misión, pero que también se considere el amor a los demás, el amor a los siervos. Usted puede ver, por ejemplo, pongámoslo para no hablar de iglesia, ¿verdad? Pero usted puede ver cómo funcionan, por ejemplo, las empresas, ¿verdad? Las empresas funcionan con parámetros, y si los parámetros de rentabilidad son buenos, el dueño está feliz, ¿verdad? No le importa que toda la gente esté sufriendo adentro, ¿verdad? O la estén maltratando. El mal empresario no le importa. Aquí, así, el que no, que se vaya. Va. Y esas son las órdenes. Y ya el que, si uno está ahí, uno sabe de que, bueno, solo tengo dos opciones, ¿verdad? Si tengo para dónde irme, me voy para otro lado, dice la gente, ¿verdad? Y si no, me tengo que aguantar. Ahora, en el Señor no quiere ese tipo de relación, ¿verdad? Alguien que se siente obligado, reprimido, ¿verdad? Amenazado, no puede ser. Y por eso vemos cómo Pablo hace lo que tiene que hacer, buscar a Tito. ¿Usted ya se imagina cómo se sintió Tito? O sea, me vinieron a buscar, me vinieron a encontrar, porque hoy no es como antes, ¿verdad?
Antes no había los medios que hoy tenemos, ¿vea? No iba a sacar su teléfono inteligente y le iba a poner un WhatsApp, mira, aquí está, ¿y cómo vas? Vea, mandame una foto, tomate un selfie ahí, vea, pa. No había tales de... Es que realmente hoy hemos sustituido muchas cosas, porque no se pueden, hay cosas que no se pueden sustituir y hoy se quieren sustituir, pero no se deben sustituir. Por eso el amor, el tener los objetivos no solo para cumplir una misión, sino que también para fortalecer a los que hacen la misión, ¿verdad? Porque no es posible, ¿verdad?, que los que hacen la misión, como decía Pablo, ¿verdad?, que yo llegue a ser eliminado, ¿verdad?, habiendo sido heraldo, dice, habiendo sido abanderado, habiendo sido aquel que va de primero, aquel que lleva la carga y que después salga para afuera, ¿verdad? O sea, no es posible. Y por esa razón, hermanos, es criticada la iglesia inclusive, ¿verdad? Porque se dice, bueno, los hermanos son más duros que los empresarios, ¿verdad? Es una crítica muy, muy fuerte. Y yo creo que no estamos hablando aquí, estamos hablando más bien aquí de un compañerismo, de un cuidado. No estamos hablando de alcahuetería, no estamos hablando de dejar hacer lo que el otro quiere, no estamos hablando nada de eso. Estamos hablando dentro del orden correcto. Entonces, esa decisión, ¿verdad? Esa decisión son decisiones que al final dan victoria, están dentro del triunfo, porque dice el 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿verdad? O sea, está diciendo, yo me fui por otro camino, no por donde supuestamente, sino que tomé una decisión de ir, ¿verdad? De ir a encontrarme con Tito en Macedonia. Y mire cómo lo describe, mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? La decisión que tomé fue una decisión que me siento bendecido, siento que hubo victoria en esa decisión. Y esto, volver, digamos, la mirada a aquellos que hacen la misión, ¿verdad?, antes que la misión misma, es un gesto correcto, ¿verdad?, que lo deja ahí lo deja plasmado el apóstol. Y yo creo, hermanos, que es un triunfo. Y el triunfo aquí, la palabra es un desfile, nos lleva en un desfile triunfal. La aplicación de este desfile, hermanos, era cuando el vencedor regresaba, ¿verdad? ¿Sí? Y entraba a su lugar, ¿verdad?, a su ciudad. Entonces era una carroza, ¿verdad? Y todos salían, ¿verdad? Y entonces, y el general iba adelante, ¿verdad? Y todos los que habían peleado iban detrás. Hermanos, nosotros no vamos a ir adelante, quizás aunque vayamos al último, pero tenemos que ser parte de esa carroza triunfal, ¿verdad?, donde nos sentimos parte de, por haber participado en las batallas, o como David implementó, ¿verdad?, que solo los que iban a pelear se sentían que tenían derecho al botín, ¿verdad?, y todos los de logística y todos los que se desvelaban haciendo todos los pertrechos y todo lo demás, ya esos no les daban nada, ¿verdad?, hasta que David dijo, igual van a tener derechos los que van como los que preparan, ¿verdad? Entonces, qué importante, porque si no hay quien prepare, tampoco se puede, ¿verdad? Se puede nutrir la batalla. Y aquí es una analogía que trato de hacer con lo que es la iglesia, ¿verdad? Si alguien está librando una batalla, hermanos, y otros también deben de estar, si no están al frente, pero también deben de estar en el mismo espíritu, pidiendo, suplicando, orando, para que realmente el Señor pueda dar victoria. Porque
nuestra batalla, nuestra lucha no es carnal, ¿verdad? Por lo tanto, hay muchos interesados, ¿verdad?, para que usted y yo fracasemos. Entonces, aunque tomara decisiones diferentes en apariencia, el Señor lo honra haciéndole partícipe de su triunfo. Eso es lo que está diciendo. A pesar de que eso, el Señor me llevó siempre en victoria. Él sintió, me imagino, como aquello de que, ay, voy a dejar de hacer aquí, pero voy a ir de este otro lado. Y quizás un poco no sé, de duda, no sé, o quizás el haber dejado algo donde se le había abierto puerta y se fue a hacer otra cosa. Y a veces, hermanos, son decisiones que se toman, pero yo creo que el sentir de Dios estará ahí, de qué es lo que nos toca hacer. Y eso fue una victoria, aunque en apariencia, ¿verdad?, la decisión quizás otro pudo haberlo criticado, pero realmente el Señor lo honra haciéndolo partícipe de su triunfo, del triunfo del Señor, ¿verdad? Así es como nosotros también somos llevados si nos mueve la sinceridad, ¿verdad? Un corazón sincero, hermano. O sea, no lo estoy haciendo por mi interés. Es que yo no quiero ir a encontrar a Tito porque Tito me va a traer unos audífonos que dejé por allá. Y entonces yo lo quiero ir a ver, ¿me entiendes? Es que dejé por allá una ropa y él me iba a traer unos zapatos que me dijo que me iba a regalar. No está moviéndose por nada personal, sino que el deseo de ver a Tito, hermano, el deseo de hablar y tener con quien poder discutir, hablar, resolver situaciones ministeriales. Y eso es importante porque aunque Pablo estuviera lleno o con mucha gente, podía ser también un hombre solo, o sea, estar solo, sentirse solo, porque con quien hablaba cosas ministeriales, ¿verdad? No las podía hablar con cualquiera, porque pues algunos se escandalizaría si se hablan cosas, ¿verdad?, ministeriales. Por eso uno puede darse cuenta, hermanos, cómo el Señor es fiel y hasta en eso lo honró. Por eso nosotros no debemos de sentirnos mal cuando el Señor pone en nuestro corazón. Entonces, lo movió más bien, no un interés, sino la sinceridad del amor a quienes realmente le estaban ayudando en el servicio a Dios. Entonces, ¿qué es lo que llega, hermano? ¿Qué es lo que lleva el Señor? Mire, el Señor, a través de la sinceridad, a través de un corazón sincero, nos acerca a su conocimiento. Porque nosotros conocemos a las personas cuando somos sinceros, ¿verdad? Cuando usted es superficial, bueno, va a tener una plática, una conversación superficial. Como que usted se encuentre a alguien y tiene 10 años de conocerlo y siempre habla del clima, ¿va? Y mira, ay, ¿qué tal? Así, y no pasa de ahí. ¿Qué quiere decir? Es que no hay, ¿verdad? No ha habido un nivel de sinceridad, ¿sí? De hablar cosas, no, mira, es que cuando alguien se pone sincero nos asombramos, hermano. Y hay que estar preparados, ¿verdad?, para escuchar lo que quizás no nos imaginamos y que no nos escandalicemos muchas veces. Porque fíjese que en la sinceridad, hermanos, desgraciadamente no se debe usar para aprovecharse, ¿verdad? Para aprovecharse. Ese conocimiento es para acercarse, no para aprovecharse. Desgraciadamente mucha gente es huraña, como decimos nosotros aquí en el país, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra correcta? Que no le... ¿Cómo? Esquivo. Ajá, alguien que no le gusta, ¿verdad?, entrar en sinceridad con nadie. Yo conozco personas, hermanos, que son callados y que no hablan, aunque usted tiene que sacarle, como decimos, cuchareado. Entonces, para que le cuenten algo, hermanos, a veces, vea, y a veces es temor, vea, porque les ha ido mal cuando hablan. Entonces dicen, no, mejor yo calladito me veo más bonito. Y pueden tener razón, ¿verdad?,
quizás los ha hecho subsistir a veces eso, pero no siempre se puede estar callado, ¿verdad? Porque usted ve que el Señor dice, cayó, ¿verdad? No contestó a las injurias, a las preguntas, por ejemplo, de Pilato, ¿verdad? Y Pilato le dice, tú no me respondes a mí, ¿verdad? O sea, pero en otras no se guardó lo que tenía que decir, ¿verdad? O sea, uno ve eventos como en el templo, ¿verdad? Que comenzó a sacar a los cambistas, ¿verdad? Y a votar, o sea, y les dijo lo que tenía que decirle. Y usted dice, wow, ¿verdad? O no se guardó nada contra los fariseos, ¿verdad? Y usted dice, wow, ¿verdad? Se necesita un nivel muy, usted lo piensa en estos tiempos, ¿verdad? Sin embargo, ahí la sinceridad es un mover de Dios, no es una regla humana. Está hablando, hermanos, de un mover de Dios. Entonces dice en el verso 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y dice la parte B, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es el olor de su conocimiento. Hermano, esto es algo impresionante, la forma en que lo describe. Porque nosotros, pues sí, vea, naturalmente los olores que tenemos a nadie le gustan. ¿Vea? Si uno suda, uno transpira, hermano, el olor no es bueno. ¿Vea? Pero aquí está diciendo un olor, o lo podemos poner en términos bonitos, una fragancia, ¿verdad? Una fragancia. Una fragancia. Y está diciendo que esa fragancia es manifiesta en nosotros. Y ese olor es el olor de su conocimiento. Entonces, cada vez que somos sinceros, hermano, que hablamos cuando el Señor nos pone a hablar, y hablamos como el Señor quiere que hablemos, hay un conocimiento, ¿sí? Que es como un olor, ¿verdad? Que es como un sello, hermano, es como algo que no se puede cambiar. Su conocimiento, un conocimiento, una fragancia que puede tener diferentes tipos de buena fragancia, ¿verdad? Pero al final es un conocimiento que nos acerca al Señor. Ese olor, hermanos, lo percibe, ¿verdad? El que lo percibe el buen olor, hermanos. ¿Qué hacemos cuando hay buen olor? ¿Qué hacemos cuando hay unas rosas que se están abriendo? ¿Qué hacemos nosotros por naturaleza? Y vemos las rosas, ¿qué hacemos? Y sentimos el olor. Nos acercamos, ¿verdad? Sí, como que usted huele a su pareja, qué rico hueles, qué rico olés, qué rico. ¿Y cómo se llama la loción? ¿Va? Porque sabemos de que no es el sudor, ¿verdad? Entonces, pero lo que está diciendo, hermanos, es que ese olor acerca, el buen olor acerca, ¿verdad? Sí, el buen olor es para acercarse, ¿o no? Hermano, es escandaloso, ¿verdad? Hay una gente escandalosa. Hoy estábamos ahí, yo más bien de agregado, ¿verdad? Pero estaban unos catando ahí, catando el café, y entonces dijo alguien, ¿quién tocó estas tazas? Porque la persona que había tocado las tazas donde andaba loción, perfume en sus manos, y comienzan a hueler las manos, no, huélame, yo hasta me eché café, le digo yo, para que no me quedara café así, para que no dejar ningún olor, porque de repente uno toca, ¿va? Pero ese olor después cuando llega el otro, cuando está tostado, ¿va? Y molido, lo ponen así en la taza, ¿va? Y entonces se comienza a oler la fragancia, eso se llama fragancia. Ya cuando le ponen el agua, eso se llama aroma, que es lo que sube, ¿va? Son diferentes, lo ve, ¿va? Entonces ya el otro, pero el otro es solo así. Entonces la fragancia, hermano, es algo
obliga a acercarse, ¿verdad? Obliga a acercarse. Y otro olor, hermanos, ya se percibe el que está entrenado en eso. Esto alguien lo tocó, ¿verdad? O sea, increíble. Y eso, el olor de su conocimiento está en aquellos que van en esa carroza triunfante que está hablando aquí. Entonces, mire, que se nos pegue, ¿verdad?, ese olor fragante, hermano. ¿Verdad? Porque, ¿cómo se aplica usted la loción, vea? El perfume, ¿cómo se lo aplica, hermano? Bueno, algunos por aquí nada más, otros que no, vea, se agarran así, se ponen en todos lados. Yo tenía un amigo que hacía así, y no le duraban, se echaba por todos lados. Wow. Entonces cuando él pasaba se sentía el olor, hermano, llenaba. Y como acuérdese que en los años 80, ¿verdad?, los perfumes eran bien escandalosos. Hoy son más privados, ¿verdad? Como que son más privados, pero antes eran así como el que era más escandaloso era mejor. Entonces, porque hasta en eso, ¿verdad?, cómo evoluciona, pero un olor fragante, hermanos, un olor del conocimiento es el que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Porque para Dios somos olor de Cristo. Así se llama la loción, hermano, de Cristo. Esa es la que tenemos que tener, hermano, ¿verdad? Porque, mire, si mi mascota, si usted medio pone una toalla, hermanos, él va a restregarse a la toalla para dejar su olor ahí. Increíble, ¿verdad?, lo que hacen los animales, ¿verdad? Entonces ellos quieren que toda la familia tenga el olor de ellos. Un poco egoísta, ¿verdad? Pero ojalá que nosotros busquemos, hagamos al contrario, ¿verdad? Nos busquemos al Señor para que se nos pegue el olor, hermano. ¿Verdad? O sea, porque realmente es el olor que debemos de tener. El olor, hermanos, que dice aquí, porque para Dios, el verso 15, somos grato olor de Cristo a los que se salvan. Mire, ese es un olor grato. El conocimiento del Señor hace que se impregne, que se pegue ese olor en nosotros. Es un olor de salvación. Es un olor agradable para el Señor, para el Padre, porque tiene el olor de su Hijo. Y yo creo, hermanos, que las mamás perciben claramente los olores de sus hijos, ¿verdad? Los tienen bien claros. Ay, no, esto se lo puso fulano, dice. Es así, ¿verdad? O sea, increíble, hermanos. Y cómo se heredan también, ¿verdad? Por eso, el olor grato, un olor de salvación, pero que no se está arruinando, ¿verdad? Sino que es firme. Por eso si nos enfocamos en enseñar nosotros, hermanos, con sinceridad la palabra, porque aquí hay que ponerle esa con sinceridad la palabra. Si nosotros la enseñamos, la predicamos, ese olor se nos pega, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo esta porción, hermano. Para los que, sin embargo, dice que esto es para los que se salvan, y en los que se pierden, dice, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? No podemos, ¿verdad?, cambiar eso. No podemos obligar, hermano. Y esto, para los que se pierden, es un olor de muerte. Es decir, usted lleva el conocimiento de Dios, hermanos, y para ellos es un olor de muerte.
O sea, al revés. ¿Ya? O sea, el olor, hermanos, no es igual, en otras palabras. Dios lo percibe un olor para vida, ¿sí? Pero para los que se pierden es un olor de muerte. ¿Por qué? Porque realmente la palabra, hermanos, define al hombre. Por eso la palabra debe ser sincera, porque si no engañamos, ¿verdad? Y comenzamos a estarle haciendo creer a otros que tiene vida cuando realmente no la tiene. Por eso la palabra debe ser sincera, ¿verdad? O sea, alguien le dice, sí, pero es que yo en mi religión allá, sí, pero usted tiene que reconocer al Señor y se le muestre el plan de salvación, ¿verdad? Porque si no nosotros, vaya, está bien, lo estamos engañando. O sea, tenemos que decirle la verdad, si es que la quiere oír, ¿verdad? Si no, bueno, es olor de muerte para muerte, ¿verdad? Pero para el que es de vida, la va a apreciar. Él va a sentir el buen olor, hermano. Él va a querer acercarse. Pero si nosotros no despedimos ese olor de vida, ¿cómo se van a acercar? Si yo no estoy dando ese olor de vida, entonces ¿qué van a hueler, hermano? No va a haber nada que hueler. Y esto, claro, hermanos, es algo duro, porque la verdad y la sinceridad de Dios no para todos es de beneficio, hermano. No para todos. Pero es preferible, fíjese, que alguien esté batallando, hermano, aunque no le guste oír lo que se diga, hermano. Sí, hermano, mire, porque uno tiene que decir, vea, mire, no todo es dinero, vea. O sea, uno lo puede predicar, vea. No, el hermano Denis predicaba la última vez, vea, que pues sí, que la confianza en Dios es primero, vea. Que todo lo material, pues sí, al final, pero si nosotros no lo decimos con esa libertad, otros creen que el evangelio es para hacer dinero, ¿verdad? Piensan que el evangelio es para beneficiarse, que alguien se beneficie. Y entonces a muchos ya ni les extraña, dicen, no, si así es, vea, pues sí. Como quien dice, no, si todo el que hace negocio tiene que ganar. Entonces se pierde el olor fragante, hermano, porque ya no es un olor de vida, ¿verdad? Es un olor de muerte sin darse cuenta que es de muerte. Por eso nosotros tenemos que dar un olor de vida. Porque cuando escuchan la verdad, ¿verdad?, la deben de rechazar, hermano. ¿Sí? O sea, tiene que haber una definición correcta, ¿verdad? Aquí está la verdad. ¿La tomas o la dejas? ¿Verdad? ¿Viene a ser bendición o viene a ser tropezadero? ¿Verdad? Que es otra, como lo definía el Señor, ¿verdad? Mismo, ¿verdad? Algunos vienen a ser piedra de tropiezo. ¡Wow! Lo que tenía que ser para vida, ¿verdad?, le servía para caer. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de tener ese olor fragante, ese olor de vida, ese olor del Señor, a través de la sinceridad de su palabra, que acerca al conocimiento de Cristo. Eso para el que se salva va a ser un olor fragante. Para el Señor es un olor fragante porque es el olor de su Hijo. Y el que se salva, hermano, como el buen olor, vea, qué rico, vea. Pero para el que se pierde, guácala, vea. Estos están, pero tiene que ser así, hermano. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera, ¿verdad? No puede llevarnos a otro destino, no puede ser algo que engaña. Entonces, la sinceridad es importante
Y la sinceridad, hermanos, casi que se opone al lucro. Y lo dice el apóstol aquí, hermanos, no lo digo yo. Dice en el verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí está calificando el apóstol ese conocimiento. Hablamos de Cristo, ¿cómo? Con sinceridad, porque hace la diferencia que hay otros que lo hacen por lucro. Y nosotros lo debemos de hacer sin falsificar. O sea, una falsificación, ¿qué es? Es una apariencia de veracidad, ¿verdad? Que fue hecha para engañarme, ¿verdad? Para robarme. Entonces, nosotros no podemos engañar, hermano. Y en este tiempo, hermano, eso puede significar, ¿verdad? Eso puede significar, pues, ser como cuadrado, no ser popular, pero para el que es de Dios, para el que se salva, va a ser un olor grato, ¿no? Porque va a ser lo que él necesitaba en su vida. Porque hay gente, hermanos, que ya está harta que le engañen, fíjese. Hay gente que ya ha sido toda su vida. Los han manipulado, hermano. A veces los mismos padres los han manipulado. ¿Vea? Después tienen un mal matrimonio que por su misma carencia, ¿vea? Por no conocer caen en lo mismo. Y cuando escuchan la verdad, hermano, esto es lo que yo necesito. Son pocos, claro, hermano, que son pocos. Pero si somos pocos, eso no debe, si no hay nadie que tenga ese olor, y como dice aquí el apóstol, el que no hable en Cristo, ¿verdad?, con sinceridad, entonces estaríamos perdidos. Y fíjese que la palabra que ocupa aquí, capelos, en griego, capelos, no sé si lo estoy diciendo bien o es capelos, pero capelos me sale más fácil, significa vendedor ambulante, venta al por menor. Y por implicación, dice, en aquel tiempo, ¿verdad?, que no había defensa del consumidor, quizás, significaba adulterar, fíjate, es sinónimo de adulterar, capelos con K. Falsificar. Entonces, medrar es adelantarse, ¿verdad? O sea, medrar es como me avivan, ¿me entiende? O sea, el que está ahí se lo aviva a uno, ¿verdad? En otras palabras, cuando usted llega a la casa, bonitos se miraban los ocotes, pero los de encima estaban bonitos, los de adentro estaban aguados y podridos. ¿No le ha pasado eso a usted? Sí, le hacen un buen facing ahí y después usted confía en que todo viene y no lo saca todo, ¿va? Porque uno no va a poner a sacarlos todos. Entonces, el ambulante le hace eso, ¿va? Si ya se lo hace un negocio formal, usted va y reclama, ¿va? Mire, esto no sirve. Yo soy de los que regreso, hermano, y no me da pena, porque yo sé que les estoy haciendo bien a ellos, de verdad, créame que sí, yo les estoy haciendo un bien. Claro, a veces no les responden, ¿verdad? Nada menos hoy, sí, qué bien, vea, gracias por decirnos. Pues sí, pero mire, en menos de un mes ya no sirve esto, se quebró, no sirve esto, pero hasta ahí nomás, vea. En otros países usted lo lleva y se lo devuelven, ¿verdad? Le devuelven el dinero, pero en nuestro medio no es así. Pero qué pena, hermanos, qué pena que en el evangelio se dé lo mismo para aquellos que hacen lucro del evangelio, hermano. Porque estos que se adelantan, que sacan provecho como un vendedor al por menor, ¿verdad?, que trata de hacer algo para maximizar, ¿verdad?, adulterando o lo que sea, para aprovecharse, ¿verdad?
ya sea con pesas falsas o cualquier método que utilice, porque son personas, si lo vemos en lo espiritual, hermano, que no entienden de la sana doctrina, ¿verdad? No entienden, hermanos, de que si la sal no sala, hermanos, y entonces, ¿para qué la va a comprar? ¿O qué va a hacer con esa sal? No sirve más, dice, que tirarla, dice. ¿Ya? Tirarla al muladar, tirarla a la basura. Hermano, es triste, ¿verdad? Que hubiera una DPC del Evangelio, ¿verdad? Y voy a decir, mire, usted está falseando aquí, ¿verdad? Aquí tengo las quejas y la evidencia. Sería duro, ¿verdad? Hablando naturalmente, quizás eso detendría mucho. A pensar, hermanos, de que estamos obligados a ser sinceros con la palabra, a hablar lo que la palabra dice, hermano. Y debe ser esto, hermanos, el cuidado más grande que hay. Y yo no me cansaré de repetir, hermano, que aunque seamos cuadrados, y alguien diga, pero es que mire, si el hermano lo único que hace es irse allá a la palabra, y pues sí, es que no le puedo venir a hablar de otras cosas, hermano. A veces uno ilustra, ¿verdad?, con algo otra cosa, pero la palabra tenemos que volver a ella, hermano. Porque si no, les voy a comenzar a mentir, hermano. De repente solo voy a agarrar un pedacito de un versículo y me voy a inventar todo lo demás. No es justo, hermano. No es justo porque, mire, al Señor está pendiente de lo que nosotros hacemos. Que claro, al enemigo no le gusta, hermano. Él va a animar para que nosotros mintamos, para que nosotros nos aprovechemos. Entonces, por eso es necesario la fragancia de sinceridad, hermano, en nosotros. Porque dice el verso 17, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino, la parte B, sino que con sinceridad, como de parte de Dios. Y delante de Dios hablamos en Cristo. Usted ve ahí, hermano, 3 aspectos claves para tener el olor, la fragancia de sinceridad, la fragancia del Señor. 1 es mi corazón. Yo tengo que tener el deseo, hermano, de hacer lo correcto. Porque si yo comienzo a decir aquí, ay, pero yo esto no lo cumplo, le voy a cambiar aquí un poquito así para que no, vea, para que no me señalen, vea, para que no me miren. Entonces ya no hay sinceridad, hermano. Ya yo tengo otra intención, vea. O si yo peor todavía digo, no, con esto voy a hacer que la gente se mueva para allá, como muchos suelen hacer, hermano. Que vuelven la palabra del Señor en un instrumento para movilizar masas, ¿verdad? Con ese concepto, hermano, que es un concepto satánico. La misma palabra habla, ¿verdad?, de los mares, ¿verdad? Está hablando de multitudes, hermano. Está hablando de cómo hay una psicología, ¿verdad? Estamos hablando de algo humano para mover la voluntad de la gente. Sí, porque mire, los medios hoy nos bombardean, ¿verdad?, para hacernos pensar, para hacernos creer, para disponernos, hermano, a aceptar cosas. De repente sale uno diciendo, mire, es que los derechos, ¿verdad?, de tal grupo. Y usted se queda, wow, pero espérame, es que esos derechos no me afecten a mí, vea, porque cuando me quieren imponer a mí a través de un plan educativo, ¿verdad?, que yo tengo que hablarle a los niños que toda homosexualidad es otro género, ¿verdad?, y es como otro sexo que hay que, hermano, ya es y que es una opción, ¿verdad?, que es una opción, ¿verdad? Y cuando ya quieren poner 3 baños, ya, hermano, ya eso ya es como, ya no solo es el derecho a la persona,
sino que a sus preferencias, hermano. Es una inclinación a las preferencias. Entonces ahí yo me opongo y digo, no, vea, no puede ser eso. Porque dice, mi Biblia dice que varón y hembra los creó, dice. Que yo sé que son palabras totalmente prohibidas, ¿verdad? Para la gente de género, hermano, decir varón y hembra, ¿verdad? Pero así dice mi Biblia, hermano. Entonces, fuera de todos los conceptos, ¿verdad? Que hay, hermanos, y yo los respeto, pues uno tiene que a veces, ¿verdad? Pero tampoco estamos discutiendo eso, sino más bien cuando esa palabra, hermano, ya no lleva sinceridad, sino que lleva intención. Esa es la primera parte, hermano. La otra parte es que cuando yo doy esa palabra, hermano, cuando yo tengo que llevar ese olor fragante para llevar al conocimiento, es mi corazón, ¿verdad? Sincero, pero por otro lado, como de parte de Dios. O sea que al decirlo, como quien dice, debemos de pensar que Dios mismo lo está diciendo. O sea, otra palabra nos está diciendo el Señor, ese conocimiento no es tuyo. O vos has hecho alguna investigación o has hecho algún experimento y has inventado algo, no has inventado nada. Y como dice Eclesiastés, ¿verdad? Y aún los proverbios, que mire, la verdad es que no hemos inventado nada, ¿verdad? Son cosas que ya existían y que se están, eso sí, ¿verdad? Con otras cosas, pero lo que fue ya, lo que es ya fue, ¿verdad? Y eso, hermano, engaña a mucha gente. Por eso es nuestro corazón, es saber de que ese conocimiento viene de parte de Dios. Y como tercer cosa, es que pensemos que estamos delante de Dios. Como que estamos delante de Dios. No es lo mismo decir yo allá, ¿verdad? Detrás de allá aparte, ¿verdad? Sí. Sí, como el monito que se pone a hablar del león. Ese león, si yo lo agarrara, mirarle, si yo le hiciera esta llave. Pues sí, pero cuando le dice, ¿cómo? Le dice, ay, y el león detrás. No, yo bromeando, es que estoy hablando locuras, pero si nosotros pensamos que Dios está, hermanos, escuchando cada palabra, entonces, para que nos frenemos, ¿verdad? Porque realmente nos equivocamos tanto, hermano. A mí me da tanta pena, fíjese. Por eso no me gusta oírme. Porque digo, ay, Señor, eso lo dije mal, ¿verdad? O se entendió de esta manera y yo no quise decir eso. Somos tan imperfectos, hermanos, pero no podemos por eso dejar de predicar, ¿verdad? No podemos por eso dejar, hermanos, de hacer el mandato que Dios nos ha dado. Pero ojo, ¿verdad? Porque tenemos que buscar ese olor fragante del Señor, ¿verdad? O sea, no podemos, si nosotros no hablamos, hay otras verdades que son falsificaciones, ¿verdad? Que dice aquí Pablo, ¿no? Que van ahí, hermanos, y bombardean, y no nos damos cuenta. ¿Ves? Por eso, hermanos, nosotros no debemos de aceptar, fíjense. No debemos de aceptar, hermanos, cuando se nos esconde la verdad. Cuando un mensaje, hermanos, no está basado en la palabra, hermano. Todavía más peligroso, ¿verdad? Y aunque uno diga, hermanos, pero mire, es que me va a aburrir lo mismo, ¿verdad? No es cierto, hermano. Porque usted puede predicar todos los días la misma porción y yo le aseguro que el Señor, si nosotros lo hacemos con ese corazón sincero, sin malas intenciones, si lo hacemos como de parte de Dios, hermano, sabiendo que esa palabra no es nuestra y sintiendo que estamos delante de Dios hablando, yo le aseguro que el Señor le va a llevar más cosas y más cosas y más cosas y más cosas, porque su palabra es eterna, hermano. O sea, la dimensión que tiene no es la dimensión del hombre, hermano. O sea, a nosotros se nos agotan las ideas, se nos agotan las palabras, se nos agotan los sentimientos, hermano. Mire, nos fundimos, rápido nos fundimos. Pero si alguien no ve, hermano, esto se va a confundir, ¿verdad? Pero Dios mira
el corazón con el que hablamos, hermano. Por eso es que Él puede percibir el olor. Él sí lo puede percibir, hermano. Pero por eso no quiere decir que nosotros, si tenemos temor de no hablar lo correcto, lo que quiere decir es de que debemos de buscar más al Señor, que debemos de buscar más su palabra, que debemos de leer más. Y eso nos va a hacer hablar, hermano. Hablar en ese olor fragante. Hablar con sinceridad. Porque hablamos en Cristo, ¿verdad? Hablamos en Cristo. ¿Sí? O sea, hablamos en Cristo. Mire qué importante, ¿verdad? Porque es el Señor, hermano, que hablará y nos hará saber lo que tengamos que decir, lo que tengamos que hablar. Hermano, nadie tiene las habilidades, ¿verdad? Para llevar su palabra, hermano, natas, y si las tiene, mejor que, pues sí, porque le puede estorbar eso, porque dependemos del Señor. Yo le decía, nada menos hoy a mi pastor, le digo, es que hermano, créame que no tengo las mismas fuerzas, le digo, que tengo que estar guardando fuerzas para estudiar, ¿verdad? Y cuando yo me salgo de eso para mí es una, como me descontrolo, pues, ¿verdad? Entonces tiene que estar uno balanceando, ¿verdad? Porque realmente lo importante es importante, hermano. Para Pablo fue importante ir a Macedonia y sintió el respaldo de Dios, ¿verdad? Sintió, hermanos, que iba en esa misma carroza triunfal, ¿sí? Que no se estaba saliendo, hermano. Dios nos dará el mover para hacer, el sentir, nos dará el sentir para movernos, para que nos movamos en su voluntad. ¿Sí? Aunque las cosas parezcan contrarias, hermano, que hay días que le pegan unos garrotazos a uno, que hermano les queda doliendo hasta el día siguiente todavía, no es que, vení hijo, ya estuvo, ya no te duele, vaya, no, ya está el día uno bien contento. No, hermano, hay garrotazos que le pegan a uno que le queda uno medio resentido, y uno dice, Señor, quita todo resentimiento, ¿verdad? Porque yo sé que no son ellos, pero el enemigo anda tratando, ¿verdad?, de ver cómo interrumpe la verdad, porque solo el que habla la verdad, hermanos, con sinceridad y bajo estas condiciones, ¿verdad?, le está dando la oportunidad para que aquellos que perciban ese olor fragante se acerquen, los que son para vida y los que son para muerte, hermano, bueno, los definirá también esa palabra. Los definirá esa palabra, hermano. Porque si más adelante el Señor tiene misericordia de ellos, sabrán cuál es la verdad. Pero hay, hermanos, de nosotros, si hablamos lo que no es, hermano, si promovemos lo que no es, o nos ajustamos a las personas, porque el Señor no se ajustó a nadie, hermano. Ay, pobrecito, yo voy a tratar, vea, para quedar bien con esta gente. ¿Cuándo dijo el Señor eso, hermano? Nunca. Aún a Pedro, ¿verdad?, que quiso convencerlo, Señor, que no te pase eso, ¿verdad? Tú estás diciendo que vas a morir. No, hombre, tener misericordia de ti mismo. Tanto que has trabajado, mira la gente que tenemos, nos va bien el ministerio. Hermano, era una palabra como correcta, ¿verdad? Usted dice, no, pero ¿por qué dijo eso? Hermano, lo que pasa es que en eso viene hay una palabrita ahí escondida que es autocomplacencia, ¿verdad? O yo mismo me tengo lástima muchas veces. Ay, pobrecito yo, merezco tal cosa. Yo tenía un compañero, hermano, que lo despidieron, ¿verdad?, de los estudios, porque él cada vez se justificaba y me decía, ¿verdad que hoy trabajamos duro? Sí. ¿Verdad que hoy cortamos 40 cajas de naranja y las movimos en el lomo? Sí, le decía. Y verdad que hicimos mire, y cabal, y todo era cierto. Yo estoy cansado, me decía, merezco dormirme. Pero al día siguiente teníamos examen, hermano, y había que estudiar, salía mal, ¿verdad? Pero él sentía que eso le daba derecho, ¿verdad? Hermano, y muchas veces es tiempo de velar, no es tiempo de dormir, hermano. Así usted haya trabajado y le hayan pegado un garrotazo en la mañana y en la tarde el otro para postre, y usted tiene que seguir, hermano, como que sin nada, porque esto no es de tregua. Muchas veces, pues sí, y uno tiene que decir, Señor, pero hoy estoy más firme. ¿Me entiende? O sea, porque no podemos
No podemos dejar de hablar la verdad. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos. Señor, queremos suplicarte, Padre, por los que se unen, por los que se unirán, Señor, a este ministerio. Señor, tú tienes para nosotros cosas grandes. Nosotros tenemos que hablar tu verdad. Señor, tu palabra es sincera, Señor. Así la diste tú, Señor. Y así también nosotros tenemos que hacerlo, Padre. Hablar en ti, tú que fuiste directo, sincero, Señor. Que hablaste la palabra que el Padre te dio, la palabra que el Padre recibió, que recibió del Padre. Esa fue la palabra que tú nos diste, Señor. La palabra de poder, la palabra de verdad, la palabra sincera, la palabra que nos puede cambiar, la palabra que puede romper la roca más dura. Señor, esa es la que nosotros necesitamos. Ese es el olor fragante que tú puedes sentir en nosotros. Señor, bendícenos, ayúdanos, por favor, porque no queremos disminuir, Señor. Porque, Señor, quizás algunos necesitamos que nos llegues a encontrar, Señor. Como Pablo lo hizo con Tito, Señor. Señor, quizás muchos necesitamos el consuelo en ese momento para seguir adelante, para decir no ha sido en vano el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo quizás, Señor, para que podamos sentir, Señor, que tú estás con nosotros a través de aquellos que sirven a tu palabra, que sirven a tu reino, que sirven, Señor, en el ministerio. Gracias, Padre Celestial. Señor, aquí estamos, Señor. Tómanos en cuenta, Señor, para llevar tu verdad a muchos, porque muchos lo necesitan, Señor. Porque muchos ya están cansados, Señor, de oír mentiras. Porque muchos, Señor, ya están hartos y sus vidas no pueden cambiar si no es a través de la verdad. Y nosotros que hemos escuchado verdad, Señor, si no cambiamos, entonces es porque verdaderamente no hemos querido hacerlo, Señor. Pero palabra tú nos has dado y es necesario, así, Señor, como hablaste a tus profetas, Señor, al mismo Ezequiel, que oigan la palabra, aunque no se conviertan. Dijiste tú, porque no es tuyo aquellos que son para muerte, pero para los que son para vida, será de bendición. Y los que son para muerte, ellos sabrán que profeta les envié, que palabra hubo, que nunca me hice el desentendido con ellos, a pesar de todo. Gracias, Señor. Eres fiel, Señor. Eres fiel, Señor. Mira, Señor, nuestros corazones, Señor, ayúdanos para que tengamos, Señor, buenas intenciones, para que tu palabra no sea para otros fines, Señor. Guárdanos, cuídanos, Señor, porque queremos una palabra de poder, una palabra de cambio, una palabra de transformación, Señor. Una palabra, Señor, que sabemos que no es de nosotros, sino que es tuya, que podamos estar conscientes de eso, que tú nos ayudes, Señor, y que no se nos olvide que tú estás delante de nosotros cada vez que se habla tu palabra. Y tú puedes decir, siento un olor grato. Eso me conmueve. Eso me conmueve, Señor. Que tú puedas percibir, Señor, lo que es tuyo. Necesitamos lo tuyo, Señor. Necesitamos, Señor, que se nos pegue tu fragancia, Señor. Que cada vez que hablemos, Señor, no lo hagamos con nuestra carne, no lo hagamos con nuestras emociones, sino que lo hagamos, Señor, pensando que tu palabra es tuya, no nuestra. Señor, ayúdanos, porque la verdad, Señor, puede doler, pero cambia. La palabra puede ser, Señor, dura en un momento, pero después, Señor, se vuelve dulce, se vuelve, Señor, muy buena a nuestro ser. Señor, ayúdanos, porque el necesitado la sentirá dulce, el necesitado sentirá el olor grato.
aunque después le amargue su vientre, y eso lo obliga a cambiar. Señor, gracias te damos. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor.